Buenas tardes, gracias por acompañarnos en un capítulo más de nuestra serie Trayectoria de la Educación. El día de hoy estaremos presentando el webinar titulado Cambios significativos y fundamentos de las reformas educativas en México. Para ello, agradecemos la presencia de las doctoras María Valores Arroyo y Margarita Safián. Doctoras, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este webinar, donde estaremos platicando de las diversas reformas que se han llevado a cabo en nuestro sistema educativo y de cómo esto ha impactado en la educación en nuestro país. El propósito de esta charla es identificar, analizar y comparar los modelos educativos 2011, 2017 y 2022, así como las teorías educativas que lo sustentan para comprender cómo impactan en la formación de los estudiantes. Adelante, doctora. Gracias, doctora. En el transcurso de la historia de la educación en México, si tomamos como punto de partida la Constitución de 1917, se han llevado a cabo 11 reformas educativas. Resulta por demás interesante hacer notar que de esas 11, 6 se llevaron a cabo en un periodo de 85 años, mientras que en los últimos 20 años, es decir, a partir del nuevo siglo, en el año 2000, son 5 las reformas educativas que han tenido lugar. Ahora veremos una línea de tiempo donde podremos estudiar las principales características de estas reformas. ¿Sí? Como decíamos, la educación en México en el siglo XX comienza con la firma de la Constitución de 1917 y tiene su primera gran transformación en la creación de la SEP en 1921. De ahí transita a la educación socialista de Lázaro Cárdenas y en 1934 y en 1945 a la educación tecnológica. En 1970, como nos vemos en el cuadrito, con Luis Echeverría se da la renovación del plan de los 11 años y se extiende la cobertura. Se da también impulso a la educación superior. En los años 80 se da la articulación de la educación primaria y secundaria y en la presidencia de Miguel de la Madrid se lleva a cabo la llamada reforma educativa. Con Carlos Salinas de Gortari en 1990 se lleva a cabo la modificación de la ley educativa y se trata de crear un nuevo perfil con énfasis en la productividad y la competencia internacional y la ciudadanía democrática. En el año 2000 se fortalece la infraestructura y el equipamiento de las escuelas y se propone la evaluación universal de los docentes. Y en el 2017, el nuevo modelo educativo se centra en la escuela. Finalmente, en el año 2019 viene la nueva escuela mexicana, donde el estudiante es el centro y es la reforma que actualmente está en uso. Vamos ahora a ver un video donde se muestran las principales características de cada reforma. Plan y programas de estudio 2022, comparativo entre los programas de educación básica 2011, 2017 y 2022. El plan y programas de estudio 2022 está compuesto por 4 campos de formación, que son lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo natural y social y desarrollo personal y para la convivencia. Estos a su vez integran campos formativos para el caso de preescolar y asignaturas para primaria y secundaria. Consta de 10 rasgos de perfil de egreso que se alcanzan hasta el último tramo de la educación básica al egresar de secundaria. Su principal elemento constitutivo son las competencias, 5 competencias genéricas para la vida y competencias específicas para cada asignatura. Otro elemento distintivo son sus estándares curriculares de las asignaturas y que eran considerados para elaborar evaluaciones nacionales. Integra también propósitos, enfoques y 12 principios pedagógicos divididos entre la gestión escolar y la enseñanza y el aprendizaje, y finalmente los aprendizajes esperados con algunos elementos constitutivos. Plan y programas de estudio 2017, integrado por 3 grandes componentes curriculares que son formación académica, la cual integra campos, asignaturas,
desarrollo personal y social que integra áreas y autonomía curricular que integra ámbitos. Constituido por 11 rasgos de perfil de egreso que están graduados para cada tramo de la educación básica, para preescolar, para primaria y para secundaria. En lugar de competencias, sus elementos centrales son las habilidades, como es el caso de educación socioemocional, y el enfoque competencial. Integra también propósitos, enfoques y en este caso 14 principios pedagógicos, todos para la enseñanza y el aprendizaje. Compuesto por organizadores curriculares que a la vez integraban a los aprendizajes claves, es decir, aquellos aprendizajes que solo se pueden adquirir en la escuela y que a la vez estos aprendizajes se concretan en aprendizajes esperados. Plan y programas de estudio 2022, integrados por 4 campos formativos que son lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedad, y de lo humano y lo comunitario. Se espera que haya una transdisciplinariedad de las unidades curriculares en su malla curricular. Hasta el momento se anuncian 10 rasgos de perfil de egreso en su último documento del plan de estudios y que también se alcanzan hasta el último tramo de la educación básica al egresar de secundaria. Algunos elementos nuevos que aparecen en este plan y programa son 7 ejes articuladores que tienen una fuente más allá de lo pedagógico y que tiene que ver con lo social y lo educativo. Los aprendizajes están organizados en contenidos, diálogos y finalmente las progresiones de aprendizaje, que para el caso de preescolar existen espirales para cada grado. Esto es el comparativo de los elementos que podemos vislumbrar en los 3 planes y programas de estudio de educación básica. Después de haber revisado en este video las características de cada reforma, pasaremos ahora a analizar las principales diferencias entre el modelo 2017 y 2022. El modelo 2017 se basa en el enfoque por competencias con el propósito de desarrollar aprendizajes claves, esperado en 3 campos de formación académica: lenguaje, comunicación, pensamiento matemático y exploración y comprensión del mundo natural y social. El objetivo principal es fomentar el desarrollo integral del estudiante para que logre desempeñarse de manera eficiente en los distintos contextos sociales y culturales. Mientras que en el modelo educativo 2022, que es la nueva escuela mexicana, propone un modelo educativo con un enfoque integral, inclusivo y basado en derechos humanos. Y aquí se prioriza la equidad, la inclusión. Se enfatiza en el desarrollo de la literacidad, la educación socioemocional y la participación comunitarias como ejes fundamentales para la formación integral del estudiante. En cuanto a los cambios significativos de la reforma educativa 2011 y 2017 y 2022, podemos mencionar que la reforma del 2011 introdujo la perspectiva de los derechos humanos como eje transversal en la educación, fomentando valores como la igualdad, la literacidad y la solidaridad. Además, incorporó el enfoque por competencias como estrategia metodológica para el desarrollo integral del estudiante. Pues bien, en la reforma del 2017 se propone la implementación del modelo educativo basado en los aprendizajes claves, centrado en el desarrollo de la competencia, habilidades para la vida, y se organizan los contenidos en 3 áreas de formación académica, incluyendo autonomía curricular y el desarrollo personal y social. En la reforma del 2022 surge la propuesta del trabajo en donde se va desarrollando la inclusión, la formación ciudadana, se busca la transformación social
a través de la educación, reconociendo la diversidad cultural y la participación activa de la comunidad escolar. Los cambios se realizaron en materia de los campos de formación académica y cómo se relacionan con los programas educativos de este momento. En el modelo 2011 se estructura en 3 campos de formación: lenguaje, comunicación, pensamiento matemático y exploración del mundo natural y social. La enseñanza en este modelo se centra en el desarrollo de competencias para la vida. Con respecto al modelo 2017, este introduce la autonomía curricular, donde las escuelas pueden adaptar parte de los contenidos educativos a las necesidades del contexto. Se incorporan nuevas asignaturas como la educación socioemocional y se da mayor importancia al pensamiento crítico y a la resolución de problemas. Mientras que en el modelo 2022 se organizan los campos formativos para incluir una perspectiva integral que aborda la literacidad, la equidad de género, la educación ambiental y la educación socioemocional, con la finalidad de promover una ciudadanía activa y comprometida. Muy interesante, doctora. ¿Qué nos puede decir sobre las teorías que fundamentan cada modelo educativo? Bien, en el modelo educativo 2011 se basa en el constructivismo de Vygotsky y Piaget, que promueve la participación activa de estudiantes en la construcción del conocimiento. En el modelo 2017 se encuentra fundamentado en el enfoque por competencias de Delors-Perrenot, que busca la integración de conocimientos, habilidades y actitudes para la resolución de problemas de la vida cotidiana. De acuerdo. Mientras que en el modelo 2022 se apoya en el aprendizaje situado y la teoría sociocrítica, que promueve la inclusión, la equidad y la participación comunitaria como elementos esenciales en la transformación social. De acuerdo. ¿Estará de acuerdo conmigo, doctora, que el papel del docente como agente transformador se reconoce en cada modelo educativo que hemos estado presentando y platicando el día de hoy? Estoy totalmente de acuerdo. El docente se convierte en el principal agente de cambio, ya que es quien materializa esas reformas en el aula. En todos los modelos se resalta la importancia de la capacitación y la formación continua para que los principios educativos puedan permear en el quehacer docente. Sin embargo, en el modelo 2022 es donde yo creo se reconoce explícitamente la labor docente como fundamental para la transformación social y la construcción de una educación inclusiva. Veremos ahora un cuadro comparativo que nos muestra los diferentes aspectos de cada una de las reformas educativas que hemos estado analizando. Por ejemplo, podemos ver que el enfoque del modelo 2011 es en los derechos humanos y las competencias, mientras que para el 2017 es aprendizajes claves por competencias y en el modelo 2022 es la inclusión, la equidad y la literalidad. En cuanto a autonomía curricular, en el modelo 2011 no se contempla, cosa que sí sucede en el modelo 2017 y en el modelo 2022. La educación socioemocional tampoco tiene ninguna relevancia en la reforma del 2011, cosa que sí sucede en el modelo 2017 y 2022. La participación comunitaria, también muy importante. En el modelo 2011 no se contempla. En el 2017 es limitada y en el modelo 2022, que es el actual, es amplia, se lleva mucho, se toma mucho en cuenta. La perspectiva de género. En el 2011 tampoco tiene mayor inclusión ni mayor influencia. En el modelo 2017 comienza a tener una influencia parcial y en el 2022 se contempla de manera integral. Y por último, la formación docente para el modelo 2011 es solamente una capacitación básica. En el 2017 es una formación continua y para el modelo 2022 es una formación situada. ¿Okay? Entonces, ahora, si hablamos ahora de cómo profundizar en las diferencias y similitudes entre cada modelo educativo,
se pueden considerar aportaciones de diversos autores, doctora. Por ejemplo, en el 2011, Díaz Barriga nos habla del enfoque constructivista, que favorece la participación activa del estudiante en su proceso de aprendizaje y donde el docente actúa como un mediador para el desarrollo de las habilidades cognitivas. En el modelo 2017, Perrenot sostiene que el enfoque por competencias permite integrar conocimientos, habilidades y actitudes para resolver situaciones complejas, lo cual coincide con los principios fundamentales de este modelo. Y por último, en el modelo 2022, tenemos a Freire y a Giraud, que destacan la importancia de la teoría sociocrítica, que enfatiza la participación comunitaria y la equidad como bases para transformar la sociedad a través de la educación. Exacto. Algunos autores también que nos fundamentan en este análisis son, por ejemplo, en el modelo 2011 tenemos a Brunner, que también nos apoya para este análisis, a Zavala en el modelo 2017 y a Apple y a Freire en el modelo 2022. Entonces, con esto nosotros podemos reconstruir todos estos modelos para poder encontrar precisamente en qué basamos esto. Recapitulando, podemos observar que en materia de educación en México, desde el 2011 hasta el 2022, se han experimentado cambios significativos. Si destacamos los fundamentos teóricos y las implicaciones para la práctica docente, podemos resumir que el modelo 2011 está basado en el constructivismo, con énfasis en el desarrollo integral del estudiante. Y aquí se introducen los derechos humanos como eje transversal. Se propone el aprendizaje como competencias para mejorar la calidad educativa. Resultó que la importancia del docente es el mediador del aprendizaje. Con respecto al modelo educativo 2017, a este se enfoca por competencias también e integra conocimientos, habilidades y actitudes, ¿sí? Se reorganizan los planes de estudio en 3 áreas de formación académica, autonomía curricular y desarrollo personal y social. Dio mayor peso a la evaluación formativa para la mayoría de los aprendizajes. Se impulsó la educación socioemocional como parte fundamental de la formación del estudiante. Bueno, y en el modelo 2022, precisamente, su enfoque es integral, con énfasis en la inclusión, la equidad, la literacidad. Aquí también se promueve la participación comunitaria como parte del aprendizaje situado, fortalece la perspectiva de género y los derechos humanos como ejes transversales y se considera al docente como un agente transformador de la sociedad. Muy bien. Sumamente interesante, doctora. También tenemos que considerar que la importancia de la educación inicial es innegable. Tenemos la aportación de Escobar que nos dice que la educación inicial es un nivel educativo fundamental en lo que respecta al desarrollo de los niños y las niñas, y que no se trata solamente de acompañarlos y custodiarlos, sino la interacción del niño con los otros y con los materiales, y su interés principal debe de ser estimular todas las áreas de su desarrollo y así conseguir mediar sus capacidades cognitivas. Efectivamente. Entonces llegamos de pronto a estas conclusiones tan importantes de este análisis que nos dice que es importante reconocer y recordar que la educación de calidad nunca podrá limitarse solo a la escuela. Para que de verdad se pueda dar la excelencia en la educación, debe incluirse a todos los ámbitos involucrados, como son en primera instancia, la familia, después la sociedad en conjunto y, por supuesto, el gobierno, desde los políticos, realmente busquen el bien común y no el personal. Ok, estoy totalmente de acuerdo, eso es muy importante. Y también nunca podemos olvidar que el profesor es el eje. A él se le debe de brindar todo el apoyo y las mejores condiciones. Estas condiciones deben permitir que pueda desarrollar su labor de una manera adecuada, lo que por supuesto incluye un sueldo que realmente lo dignifique como un verdadero profesional de la educación.
Y por otro lado, tampoco podemos olvidar que si tenemos ganas de compararnos con países como Singapur o Finlandia, primero tendríamos que tener las condiciones que ellos tienen para que podamos tener las mismas resultados. ¿De acuerdo? Finalmente, planteamientos van, planteamientos vienen, pero al final estará usted de acuerdo conmigo, doctora, que somos los docentes, los alumnos, los padres de familia y la comunidad los que materializamos o no esos cambios educativos. ¿Está usted de acuerdo? Efectivamente, totalmente de acuerdo, doctora. Perfecto. Muchísimas gracias. Creo que hemos estado platicando un buen rato de este tema y me parece que muchas gracias por esta plática tan interesante, ¿sí? Y igualmente le damos las gracias a nuestros escuchas y los esperamos en nuestro nuevo capítulo de nuestro webinar Trayectoria por la Educación. Muchas gracias, doctora. Gracias a ti.